Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy vamos a hablar de otra de las grandes obras del metal que fue mencionada en el video anterior y que no podía pasar desapercibida por el legado que dejó y por la historia detrás de su mentor. Estamos hablando de The Sound of Perseverance de Death. Death fue una banda estadounidense de death metal fundada en 1983 en Florida por su principal compositor, guitarrista y cantante llamado Chuck Schuldiner, en compañía de Cam Lee en la guitarra y Rick Ross en batería, bajo el nombre de Manta, un nombre tributo al guitarrista de Venom, que en el año 84 cambiaría su nombre y se terminaría llamando Death en forma definitiva. En el año 1987 sacarían su primer trabajo discográfico llamado Scream Bloody Gore, con un sonido extremo, voces guturales y letras que abordaban temas como putrefacción, zombies, muerte y gore. Este sería el disco fundador y piedra angular de un nuevo estilo en el metal llamado death metal. En 1988 sacan su segundo trabajo discográfico llamado Leprosy, otra de las piedras angulares de este género. Llegaba el año 1990 y en este año editaban su tercer trabajo discográfico llamado Spiritual Healing, en el cual se ve un cambio desde el punto de vista musical, en el cual la banda vira hacia un estilo más melódico, obviamente dentro del death metal, y también había un cambio en cuanto a la temática de las letras, en el cual se tocaban temas de introspección orientadas hacia temas filosóficos, sobre todo hacia el ser humano como ente. Así llegaban al año 91, en el cual editan su cuarto trabajo discográfico llamado Human, el cual evidenció otro paso más en la evolución de la banda. Este era un trabajo más técnico, con claras tendencias progresivas y letras que se alejaban de sus temáticas iniciales, orientadas hacia temas filosóficos, introspectivos, como venía haciendo en el trabajo anterior. Siguiendo esta línea evolutiva, llegarían Individual Thought Patterns en el 93 y Symbolic en el 95. De esta forma llegaría el año 1998, en el cual editaría su último trabajo discográfico, The Sound of Perseverance, y del cual hablaremos a continuación. Salvo Chuck Schuldiner, Death nunca fue una banda que haya tenido una alineación estable y era bastante frecuente de que vaya cambiando de integrantes de disco a disco. La formación para este álbum era la siguiente: Chuck Schuldiner, quien era obviamente el cerebro de la banda, ¿no?, en voz y guitarra; Shannon Hamm en guitarra; Clendenin en el bajo, que ya falleció, ¿sí?, que en paz descanse; y Richard Christie en batería. Bueno, ya entrando de lleno en lo que sería la portada, y como habíamos dicho en el video anterior, esta ilustración también estuvo a cargo de Travis Smith, que también fue el ilustrador de Blackwater Park de Opeth, entre otros trabajos. Y bueno, en ella vemos un valle rojo, en partes tapado por la niebla, y en el medio el pico de una montaña siendo escalada por un puñado de personas, impulsados por el sonido de una extraña fuerza que no se puede ver, pero sí se siente: la perseverancia. En el medio de la montaña vemos un agujero que representa el abismo, que hace alusión a la frase de Friedrich Nietzsche que está en el artwork del álbum y que dice: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno de ellos. Cuando miras largo tiempo a un abismo, este mira adentro de ti. Una de las mejores portadas del metal, sin dudas. Como la portada de Blackwater Park, la imagen resume el contenido del disco. Entrando ya en lo que sería la parte musical, el álbum consta de 8 canciones y un bonus track. El primer tema es Scavenger of Human Sorrow, que significa el carroñero del sufrimiento humano. Un carroñero es una persona que suele indagar en las miserias humanas para criticar, generando conflictos o sacar provecho de esto.
Y bueno, el tema arranca con una intro bastante oscura, extrema. Y bueno, el tema transcurre en un a medio tiempo y de repente entra toda la furia. Tremendo, toda la potencia de la banda ahí. Y bueno, ahí la letra es el estribillo del tema que está espectacular. Y la letra dice, grandes palabras, mentes pequeñas, encontrarás detrás del carroñero del sufrimiento humano. Bueno, aquí lo que vemos es uno de los grandes cambios que sufre la banda. Más que cambio, diría una evolución, ¿no? Es el cambio que adopta Chuck en su voz. Es un registro vocal mucho más agudo que los discos anteriores. Bueno, después viene el segundo tema que es Bite the Pain, muerde el dolor. Y bueno, este tema arranca con una intro de guitarra. Y bueno, ahí tenemos una constante en el álbum, ¿no? Que son esos cambios de ritmo. Los temas son laberínticos, ¿no? Se empiezan de una forma y van mutando a medida que corren los minutos, y eso hace de que no sigan una estructura monótona, ¿no? Se pueden ir para cualquier lado. Y bueno, ahí hay una parte de la letra que dice, cuidado con el arma afilada llamada ser humano. La verdad que encontramos cada frase en este álbum que son geniales. Y bueno, lo que llevo a interpretar de estas letras es que tienen un estilo críptico, ¿no? Se nota que hay un trasfondo de sufrimiento y dolor por el cual estaba atravesando Chuck. Bueno, después viene el tercer tema que es Spirit Crusher. Y bueno, el tema arranca con una intro de bajo. Tremenda la voz desgarradora de Chuck, ¿no? Es impresionante lo que se canta. Este es un tema ultra progresivo, con constantes variaciones, solos de guitarra, partes melódicas, partes extremas. Este es mi tema preferido del disco. Bueno, después viene el cuarto tema que es Story to Tell, otro temazo. Y bueno, y la letra dice, los cielos oscuros me azotaban, con sombras de engaño, acuchillando la confianza, hasta que sangre para siempre, con dudas, con dolor, con confianza, es dolor. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Las letras siguen ese hilo, explorando las facetas más internas del ser humano y de lo que generalmente no se habla, ¿no? Pero se lleva adentro. Después llegamos al tema 5 que es Flesh and the Power It Holds. Este es el tema más largo del álbum, dura más de 8 minutos. Es un tema ultra progresivo que arranca con una intro bastante extensa. Aquí vemos cómo se luce la banda en general, ¿no? Bueno, Dead siempre fue una banda que se caracterizó por tener muy buenos músicos muy virtuosos. El trabajo de batería y las líneas de bajo, la verdad, están espectaculares. Muy bueno. Bueno, después viene el sexto tema que es Voice of the Soul. Este es un tema instrumental, el segundo en toda la discografía de Dead. El primero es Cosmic Sea, que está en el álbum Human. Y bueno, el tema arranca con una intro guitarra acústica. Tema muy triste, ¿no? Melancólico. Podríamos decir que aquí está resumido todo el mensaje que quería transmitir Chuck, ¿no? Y lo mágico de esto es que lo hace sin expresar ninguna palabra, ¿no? Y bueno, el tema habla por sí solo, ¿no? No hay mucho más que agregar. Las palabras están de más. Bueno, después viene el séptimo tema que es To Forgive is to Suffer, que quiere decir perdonar es sufrir. Este quizás sea el tema más oscuro del álbum. Qué temazo, ¿no?
Y bueno, la letra dice más o menos así. La manera fácil de decir sí es introducirse el cuchillo un poco más profundo. Palabras para ocultar acciones oscuras, esconder la cuchilla del engañador. Y bueno, después viene el último tema que es A Moment of Clarity, este otro temazo. Bueno, ese es el estribillo y la letra dice: abro mis ojos bien abiertos para ver un momento de claridad. La confusión se ha ido, está en tus manos, es tu turno de preguntar, ¿por qué no hay ningún Dios? ¿Por qué? Y bueno, con ese tema terminé el disco y después hay un bonus track que es un cover de Painkiller de Judas Priest, que esta también es una versión que está muy buena. Es una versión obviamente mucho más extrema que la de Judas, es al estilo de Death, ¿no? Como una versión deathizada de Painkiller. Además de Death, Chuck tenía una banda paralela llamada Control Denial, una banda de heavy progresivo con la que lanzó un disco llamado The Fragile Art of Existence en el año 1999, o sea, un año después de este disco. Y Control Denial era el proyecto que solía satisfacer la necesidad de Chuck, que era ser guitarrista líder, además de componer y escribir. En mayo de 1999, Chuck comenzó con dolores a nivel cervical. A raíz de esto, consultó con un quiropráctico y luego de terapias de acupuntura y masajes, se le recomendó un examen de resonancia magnética. Dicho estudio determinó que la causa del dolor era un tumor. El día de su cumpleaños, el 13 de mayo de ese año, fue diagnosticado de un glioma ubicado en el tronco encefálico. Este es un tipo de tumor intracraneal maligno que, por su localización tan profunda, anatómicamente delicada y tamaño, no suele ser operado, ya que no cambia el pronóstico de vida del paciente. Por tal motivo, Chuck comenzó un tratamiento con radioterapia. En octubre de 1999, la familia de Schuldiner anunció que el tumor había remitido y que Chuck estaba pronto a recuperarse. En enero de 2000, Chuck requirió una cirugía para extirpar los restos que habían quedado del tumor. La operación fue exitosa. Sin embargo, la familia adquirió problemas financieros, pues los costos totales de la operación y tratamientos bordeaban los $70.000, monto que no podía solventar. Se organizaron colectas de fondos y conciertos benéficos para ayudar a costear el tratamiento. La comunidad metalera se dio cuenta de que la vida de Chuck estaba en peligro y esta y su familia tuvieron conciencia de que Chuck podía perder la vida debido a la falta de fondos. Mientras tanto, el plantel médico tras la cirugía logra obtener una biopsia del tumor y confirmar que el diagnóstico efectivamente era correcto: un glioma de tallo cerebral con su conocido y desfavorable pronóstico. Schuldiner continuó trabajando en su música y en Control Denial. En mayo de 2001 el cáncer regresó, por lo que Chuck empeoró nuevamente. Se le negó una intervención quirúrgica, la cual necesitaba de urgencia debido a la falta de fondos financieros. Los medios hicieron reportajes llamando a la gente a apoyarlo, incluyendo a compañeros artistas de la escena. La madre de Chuck, Jane Schuldiner, a propósito de la enfermedad de su hijo, recomendó que todos tuvieran seguros de salud, pues Chuck no lo tenía, con lo cual se evidenció su frustración por el sistema de seguros del país. Recibió tratamiento basado en vincristina, una droga que por entonces estaba en fase de ensayo clínico, y los efectos secundarios lo debilitaron aún más. A principios de noviembre de ese año, Schuldiner contrajo neumonía. Falleció a las 4 de la tarde del 13 de diciembre de 2001 a la edad de 34 años. Este trágico final no hace más que trascender la figura de esta leyenda, que nos dejó una de las mejores discografías del metal, y esta, que para mí es su obra cumbre, un disco fundamental que explora los terrenos más internos del ser humano con un sonido brutal y progresivo.
un trabajo adelantado a su época que se mantiene inalterable en el tiempo, la metamorfosis final del legado del padre del death metal. Bueno amigos, espero que les haya gustado, otro disco más que pasa por Ajeno al Tiempo, y nos vemos en la próxima entrega. Les mando un abrazo.